Ok. Vamos. Muy bien. Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos y todas. Darles la bienvenida al curso de Humanidades 1. En este caso es el seminario 11 y 12, el cual comparte con apreciación de cine, como ya ven Apreciación ustedes. musical. Perdón, apreciación musical, como ya bien ustedes saben. Es que también estoy con los seminarios de cine. Imperdonable. Apreciación musical con el profesor Carlos Castro. Bueno, yo me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Jorge Barrientos Valverde, soy profesor de Historia de la Cultura. Entonces, bueno, vamos a estarlos acompañando. Ya se van a presentar los demás profesores. Y bueno, esperar que tengan muchos éxitos este semestre, que estén con mucha energía y con muchas ganas y entusiasmo de sacar adelante el semestre a pesar de las circunstancias, ¿verdad? De la pandemia y del año pasado, que fue bastante complicado todo el proceso de más o menos asimilación, ¿verdad? De este asunto, de este virus y la manera en la que, pues, de alguna manera tuvimos que irle dando respuesta a el virus que nos está azotando, ¿verdad? A nivel mundial. Es una situación, pues, muy complicada a nivel planetario, ¿verdad? De manera tal que, bueno, pues estamos en en esta modalidad aún este año por una cuestión de responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Y de precaución total con toda con toda posibilidad de que el contagio pueda aumentar, ¿verdad? Recuerden que en realidad, a pesar de que en Costa Rica pareciera que mucha gente piensa que en el 31 de diciembre se acabó el virus, en realidad no. El virus está ahí y sigue vivo y coleando, ¿verdad? Ha habido una relajación muy fuerte de las autoridades y de las personas, pero bueno, no podemos bajar la guardia y por supuesto que no podemos tener clases presenciales en la universidad, donde habitamos 30,000, 40,000 personas en total, ¿verdad? En una universidad de tantas personas es increíble, ¿verdad? Que pudiera iniciar clases presenciales. Entonces vamos a trabajar durante el semestre mediante esta dinámica de las clases por Zoom y con las aulas virtuales que ya también ustedes van conociendo y van poco a poco manejando, ¿verdad? Aprendiendo a manejar. Todo esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso educativo, ¿verdad? Nosotros los profesores los vamos a ir orientando y los vamos a ir ayudando. En la medida de lo posible, ustedes también pueden preguntarnos cuando hay dudas, etcétera, ¿verdad? Todos hemos tenido que asimilar y aprender a trabajar con estas nuevas herramientas, ¿verdad? Desde el año pasado, de hecho, fue bastante accidentado en ese sentido, pero lo logramos sacar adelante y logramos aprender mucho. Y la idea es que ustedes también aprendan muchísimo, no solo del curso, sino de la manera en que hemos enfrentado el virus del COVID-19 bueno, pues tener que también responder con medidas alternativas, que es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y estas medidas alternativas nos conllevan y nos obligan a estar mediante esta dinámica, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi parte, esperar lo mejor para ustedes, ¿verdad? Y muchos éxitos en este semestre. Carlos, no sé si Bueno, querés. claro, sí, entonces, bueno, en el espíritu de las presentaciones, ¿verdad? Nada más, bueno, y como ya queda claro de que soy el profesor de apreciación musical, eh, para tratar la temática mía, yo les voy a explicar después cómo hacer la dinámica. Para eso están las aulas virtuales, donde yo voy a colgar materiales que incluyen videos, de videocharlas que yo mismo doy, pero para que se las mando por video para que las tengan ustedes y las referencien. Y también materiales, tanto de lectura como materiales para ver y escuchar, que les voy a dejar ahí en el aula virtual. Eh, es cierto que seguimos en esta modalidad. No todos los cursos de la universidad son completamente virtuales porque están los casos de los talleres y de cosas que tienen que hacerse presenciales. Entonces, la universidad está tratando de mantener los protocolos lo más estrictos posibles y por eso nos encontramos en esta situación. Nosotros somos un curso en este momento hay 70 y pico personas matriculadas, más los 4 profesores, pero como estábamos comentando, los que llegaron temprano, yo con Jorge, el semestre pasado hubo cursos de 90 personas, ¿verdad? Entonces, meternos en un aula
90 personas sí ya Sí. se vuelve imposible, ¿verdad? Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, teníamos que estar en, no sé, en el estadio ahí, de la ciudad, o sea, de los deportes, ahí Tendríamos que ir todos tendríamos afuera, que ir a ahí, la ciudad deportiva. sí, correcto, sí. Pero bueno, el, eh, sin más, no sé cuál de mis compañeros, Melvin o Gabriela, quisiera presentarse para después hacer la lectura de los programas. Bueno, mi nombre es Melvin Campos. Disculpen que no tenga ahí la cámara activada, que estoy en reorganización. Tengo que comprar compu nueva porque se me murió la anterior hace semana y media, se me escochifló el celular también, entonces estoy en reorganización tecnológica. Yo soy el profesor de comunicación y lenguaje. Este, básicamente, como habían dicho los compañeros ahora, parte de lo que hemos aprendido en el año pasado de crisis y caos, ¿verdad? Fue cómo salir adelante y emplear diferentes herramientas. De mi parte, digamos, del curso de comunicación y lenguaje, ya lo verán ustedes, está organizado en una modalidad, las que llamamos asincrónica. Esto quiere decir que que no tendremos clases normales, digamos, como si fueran en aula, pero por Zoom, sino que más bien son módulos donde hay documentales, hay videos cortos, hay música, hay mapas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, un tema que tiene que ver con la ilustración, por ejemplo, la ilustración es un movimiento filosófico a finales del siglo XVIII, inclusive del XIX. Entonces, este movimiento filosófico, la ilustración, está vinculado con un movimiento artístico que se llama el neoclásico, el estilo neoclásico, que se manifiesta en música, que se manifiesta en arquitectura, que se manifiesta en literatura. Entonces, pongo un ejemplo. Si les voy a decir cómo se manifiesta el movimiento neoclásico en arquitectura, entonces ahí hay un par de enlaces donde ustedes pueden ir a Google Maps y van, por ejemplo, a Washington DC, donde los pongo en modalidades de realidad virtual, digamos, en pleno Washington DC, donde pueden ver el Capitolio y diferentes edificios de arquitectura de estilo neoclásico. También hay unas listas de música por ahí, y hay literatura que es de este estilo neoclásico. Ya, entonces es como está pensado el curso de comunicación para que ustedes encuentren diferentes elementos para que les den una visión más panorámica de un texto que vamos a trabajar específico. X, ahí está. Entonces, son 4 módulos que van haciendo un pequeño recorrido sobre la identidad, que es el gran eje del seminario, la identidad en el mundo globalizado. Entonces, un poco en América Latina, cómo se ha venido construyendo la identidad desde la llegada de los españoles, ciertos momentos en la colonia, las independencias y después, digamos, el gran boom del siglo XX, la modernidad más exacerbada. Entonces, ahí encontrarán, digamos, en los 4 módulos, todavía estoy incluyendo algunos, pero los irán, entre hoy y mañana ya están listos todos. Entonces, ahí encontrarán, como les digo, documentales, videos, música, etcétera, para ir acuerpando la materia. La idea es que ustedes se metan, revisen estos documentos, textos, música, etcétera, y ahí hay unas guías de estudio que les dicen, ok, haga esto, redacte esto con esto, relacione A con B, vea esta pintura, vea este documental, etcétera, y que ustedes mismos vayan elaborando, digamos, su aprendizaje, colaborando con su aprendizaje. Las sesiones propiamente de comunicación que tendremos serán básicamente como para evacuación de dudas, etcétera. Pero más o menos esa es la modalidad que llamamos asincrónica, que es la que vamos a seguir en comunicación y lenguaje. De nuevo, como ya le han dicho los compañeros, debí haber empezado con esto. Bienvenidos a la Universidad de Costa Rica. Un aplauso para ustedes por haber pasado todos los procesos de admisión. Los felicitamos de todo corazón. Es un orgullo estar en la Universidad de Costa Rica, no es cualquiera. Y no es porque nosotros trabajemos aquí, bueno, sí, también es porque trabajamos aquí, pero también justamente porque nos hemos formado también acá, sabemos el nivel de la universidad y tratamos de contribuir con ese.
La Universidad de Costa Rica es la mejor universidad del país, o sea, de las mejores de Centroamérica, una de las 20 mejores de América Latina, y está entre las 500 mejores del mundo. Y eso es parte de, se obtiene justamente a través del esfuerzo de docentes y de estudiantes. Entonces, ustedes y nosotros colaboramos a la excelencia académica de la universidad, y es un orgullo estar acá para nosotros como docentes y para ustedes, y por eso una felicitación enorme por estar acá. Nos toca una época extraña, como decía Jorge ahora, mundo virtual nos ha exigido retos inimaginables, y es difícil lidiar, digamos, con los retos que nos impone la pandemia, el claustro, el estar encerrados, el no poder salir bien, el estar teniendo que salir con máscaras, la dificultad. El ser humano es un ser social, entonces para nosotros el contacto humano, las salidas, la universidad era una cosa, digamos, hace 2 años, hace año y medio, Sí, probablemente, menos. Es más, con Jorge nos vimos la primera el semana, ¿no? viernes, el viernes 11, si mal no recuerdo, el viernes 12 de marzo, una cosa así, el último día que cerró la universidad, y dijeron, no sabíamos lo que iba a pasar. Si hubiéramos sabido, por lo menos nos hubiéramos ido a echar una birra a la calle de la Amargura, porque Nos era tomamos el una último día foto. que nos íbamos a ver en vivo y en directo, el 11 o 12 de marzo del año pasado. Son cosas La semana bienvenida fue. inesperadísimas, y esto afecta a todos, a ustedes los ha afectado de formas diferentes, a todos nosotros, desde niveles de estrés que no medíamos nunca, desde males físicos, por ejemplo, por pasar tanto tiempo sentados ante la compu, montones de cosas, desde el estrés de tener algún familiar enfermo, o de pronto, uy, un estornudo, uy, tos, uy, de pronto no me huele el café, no, es alergia, qué susto, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pasar uno constantemente alterado, todo esto es parte de un mundo difícil al que nos estamos enfrentando ahora. Entonces, queremos que se sientan en total confianza ustedes de conversarnos todo, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier lo que sea. Estamos nosotros para ayudarlos, para apoyarlos aquí en esta nueva experiencia que es la universidad. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues eso, aquí estamos. Y ya estuve mucho con el churuco, Gaby, perdón. Tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Gabriela Rangel. Yo voy a estar con ustedes en las clases de filosofía y pensamiento. Las clases de filosofía y pensamiento, para que ustedes tengan conocimiento, van a ser todas sincrónicas, es decir, en el horario que ustedes van a ver en el cronograma ahora, nos veremos puntualmente siempre a la 1:00. Y yo voy a estar subiéndoles en una semana antes los documentos en PDF para que ustedes los tengan. La comunicación, en el caso mío, yo me comunico mayoritariamente por mediación virtual. No sé si tengo permiso para compartir. Sí, Sí. sos co-host. Muchas gracias, muchas gracias. Para que ustedes tengan en cuenta y revisen siempre acá. No sé si pueden ver, hay un rotulito de mensajes que fue por donde Jorge les envió a ustedes el enlace el día de hoy. Por este rotulito también yo me voy a estar siempre comunicando y les puedo estar enviando. Ya están las lecturas para la próxima semana, o ya están los videos, o ya están tal cosa. Yo siempre me comunico por ahí. También el correo lo utilizo poco por una razón. Yo trato en la medida de lo posible de dejarlo libre para poder atender los casos de estudiantes que tienen adecuación, porque en el correo de UCR no creo que sea información ignorada por ustedes, pero a veces llegan tantos correos, UCR informa, actividades, hasta el magisterio diciendo cuándo nos vamos a pensionar y cosas así. No, Entonces, y el mismo sistema del correo de la UCR es un poco torpe. Entonces, Sí. Exacto. Entonces, el objetivo es no
cargar el correo de la UCR para poder prestar atención como corresponde a los casos de adecuación o a situaciones muy específicas. Es por esto que yo siempre me comunico mayoritariamente por mediación virtual y yo estoy revisando también si ustedes me envían algún comunicado o alguna duda. Hubo una muchacha, no recuerdo bien el nombre, que ella me escribió por mediación virtual que estaba en este curso. Entonces, ahí van a tener todo eso. Les agradezco. Si alguna persona tiene una adecuación y ya tiene el documento respaldado, ¿verdad? Por el CASE de la situación, que por favor nos la remita al correo de la UCR de los 4 profesores para nosotros tener conocimiento desde ahora y saber cuáles son o cuál es la situación que amerita la atención. Luego, si escuchan sonido ambiente, tengo perros, entonces escucharán siempre a los perros de fondo. Les iba a indicar que también las entregas de los trabajos se hacen únicamente por mediación virtual. Yo no recibo nada por correo. Lo que se califica, todo ingresa solamente por mediación virtual y en general se da una semana de tiempo para que ustedes puedan realizar los trabajos y los trabajos en general son en grupos. Entonces, también pueden hacerlo en los mismos grupos de Tesina que vayamos a ir formando poco a poco. Si algunos ya tienen grupo porque se conocen del colegio o de alguna actividad anterior y decidieron matricular juntos en este curso, pues también nos lo pueden indicar. Ahora en el segundo bloque podemos hablar un poquito sobre cuestiones de investigación. Y en caso de que alguna persona falte a la clase de filosofía, yo grabo los audios y los audios van a estar disponibles en la misma pestaña en donde va a estar la clase, los documentos de PDF y el audio que corresponde a esa clase. Hasta acá, no sé si alguno tiene alguna duda. Si no, procedemos a ver el programa. Yo aquí lo tengo para ponerlo, el programa. Ya lo tenés, perfecto. ¿Alguna duda? Tal vez un detallito, como para, preguntas, comentarios. Sí. tal vez un detallito, sí, como general, porque a veces no está muy claro la dinámica. El curso integrado de humanidades está compuesto por básicamente 3 materias básicas, que son filosofía, historia y comunicación. La modalidad en la que ustedes se matricularon es la que llamamos seminario participativo, que permite, además de las 3 básicas, puede incluir, como en nuestro caso, una artística, que es apreciación musical, o puede incluir algún repertorio, etcétera. Entonces, la dinámica es como que este es un curso múltiple en el que hay 4 pequeños cursos. Nosotros, sin embargo, dialogamos entre nosotros. Entonces, el curso es como un solo curso, como un solo gran tema, visto o abordado desde la perspectiva musical, literaria, histórica, filosófica. Entonces, ahí vamos haciendo una gran amalgama, digamos, para que percibamos cómo el tema del seminario se aborda desde diferentes perspectivas. No, no crean tampoco, digamos, que veremos también, como en el caso de las, por ejemplo, de que la historia está vinculada con avances científicos, entonces hablaremos en comunicación, por ejemplo, hablaremos de Copérnico, hablaremos de, qué sé yo, hablaremos de filosofía, hablaremos de historia, hablaremos de ciencia, de montones de cosas. Y aterrizaremos cosillas en literatura. Pero un poco la idea entonces es esto, es un curso complejo y multifacético, digamos, en el cual estamos abordando diferentes, pues, como el mismo eje desde diferentes perspectivas. Entonces, para que entendamos más o menos el funcionamiento de nuestro curso de humanidades. Eso era lo que quería comentar. Okay. De hecho, ahí, perdón, Carlos, nada más que ahí los estudiantes se van a dar cuenta que los temas se van a ir entremezclando. Ahora Melvin les habló de cuestiones de la colonia y de la conquista. Yo también trabajo eso, Jorge también y Carlos también. Entonces, ahí ustedes van a ir viendo que los ejes temáticos se van a ir encontrando poco a poco.
Nada más les iba a pedir, mientras el profesor Carlos proyecta el programa, que si alguna persona no está inscrita en mediación virtual, por favor, nos anote en el chat de Zoom su correo electrónico y yo procedo a inscribirlo. Porque percibo que tenemos 75 personas. Sin embargo, revisando las listas de mediación virtual, tenemos 78 con nosotros, 68 con nosotros incluidos. Entonces, creo que hay personas que no están inscritas en mediación virtual. Leonardo Bodilla levantó la mano. Adelante, Leonardo. Duda, normalmente en las entrada aquí mediación uno se inscribe notando una clave, pero ahora que entré el link no me le pareció nada para poner, solo me una vez al curso. Bueno, yo inscribí a la gran mayoría para estar seguros de que tuviéramos a todos presentes. Entonces ahí ya estaría inscrito. Sí, ya están inscritos, sí. Okay, En principio, Si quiere... si ya puedes ver el curso. Si se y metió puede en la entrar y mediación ver. virtual es porque están adentro. Exacto. Ok, gracias. Sí. Ya les coloco en el Zoom cómo sale el curso y les voy a colocar el enlace. Si el compañero dice que no les pide clave, está muy bien. Y si no, nos indican y los inscribimos manualmente. Ahí lo tienen en el chat. Ok. Bueno, si quieren empezamos con la lectura del programa, ¿verdad? Que Claro. esto es algo que tenemos que hacer, porque el programa es el contrato que tenemos nosotros los profesores con ustedes, ¿verdad? Y ustedes también de alguna manera van a estar haciendo un contrato con nosotros. Y aquí vamos a hablar de qué trata el curso de una vez, ¿verdad? Y es una obligación también de los profesores leerlo en las primeras 2 semanas de clases de todo curso de la Universidad de Costa Rica. Entonces, este seminario se llama Investigación Crítica de Nuestra Cultura. Culturas contemporáneas, arte y tolerancia en la sociedad global. ¿Verdad? En realidad son 2 cursos, el eje 0126, que es el curso integrado de Humanidades 1, seminario participativo, y el eje 0336, que es el de aplicación musical. Por esa razón es que son 8 créditos, 6 créditos que corresponden al seminario participativo 1 y 2 créditos que corresponden a la artística, ¿verdad? Los profesores, Carlos Castro, música, Jorge Barrientos, historia, Gabriela Rangel, filosofía y Melvin Campos, comunicación. Esta información que es muy importante, esto que viene aquí inmediatamente abajo del nombre del programa. La Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica dice no al hostigamiento sexual, entendido como toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien recibe, reiterada, o bien que habiendo ocurrido una sola vez provoque efectos perjudiciales. Según el artículo 5 del reglamento de la Universidad de Costa Rica, en contra del hostigamiento sexual, es fundamental que todos, tanto docentes y administrativos como el estudiantado de esta institución, conozcan el reglamento citado en el enlace, y ahí aparece el enlace para los que quieran consultarlo, y sepan que cuenten con la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, que pueden conectar al teléfono 25 11 1909 o bien 25 11 1984, así como el correo electrónico, ese que tienen ahí a continuación. Ahí dice, nota, este curso se imparte bajo la modalidad virtual, por lo tanto se utilizará la plataforma institucional de mediación virtual, METIX, para colocar los documentos, los videos, entre otros recursos para clases. Mediación virtual se utilizará todo el semestre, no obstante queda decisión de cada docente el hacer uso de otras aplicaciones para coadyuvar sus labores educativas, ¿verdad? Descripción. Los estudios generales buscan contribuir a la formación de personas íntegras, creativas, críticas, solidarias y con valores humanísticos, a través de la formación general y mediante propuestas pragmáticas correspondientes con los primeros niveles de la educación superior de la Universidad de Costa Rica. Bajo este propósito, la estructura y temática del curso integrado de humanidades se fundamenta en la necesidad de conocer y desarrollar un pensamiento crítico y humanista en relación con los problemas de la actualidad.
Para ello, este programa procura la comprensión de la realidad circundante con el fin de que el estudiantado sea consciente del compromiso que adquiere en su formación como profesionales en un mundo en constante cambio. Aunado a lo anterior, el desarrollo del curso incluye una investigación que se acompañará de una actividad de divulgación con el fin de que la reflexión aporte nuevos conocimientos al estudiantado y le ayude a sensibilizarse críticamente. Es cierto que son 4 materias, pero en realidad también hay un quinto elemento, ¿verdad? Que es muy importante, que es esta investigación que ustedes deben desarrollar, ¿verdad? Y que es una preparación a lo que sería cómo realizar investigaciones, porque acuérdense que si ustedes quieren obtener un título universitario al final, tienen que graduarse con algún tipo de investigación, ¿verdad? El problema central de este curso versará sobre el fenómeno de la música y la educación para la tolerancia. Al enfatizar las transformaciones que se producen a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, así como los desafíos que enfrenta nuestro país como la sociedad plurista, multicultural, multilingüe, multiétnica e inclusiva que somos o que pretendemos ser. Lo anterior, con el fin de presentar un enfoque cercano a los intereses del estudiantado y facilitar la comprensión de los fenómenos sociales y culturales de nuestros pueblos latinoamericanos, por medio de la música, la filosofía, las ciencias sociales y la literatura, y problematizar los discursos de odio, la intolerancia y la exclusión desde una perspectiva crítica. No hay ningún secreto que los discursos de odio, de intolerancia y de exclusión han sido exacerbados en los últimos años en todo el mundo, en Costa Rica también, y tampoco es un secreto que en la misma situación pandémica que nos encontramos también ha evidenciado más estas problemáticas. Objetivos. Desarrollar las capacidades del estudiantado en el proceso de la investigación académica, lo que les dije, el quinto elemento, ¿verdad? Conocer la complejidad del papel de la música en la formación de las identidades del mundo contemporáneo y su aporte a la conformación de la identidad latinoamericana. Adquirir destrezas conducentes a desarrollar un pensamiento crítico y humanístico. Reflexionar sobre la importancia de la convivencia democrática y del rechazo a la intolerancia, el fundamentalismo y los fanatismos de cualquier naturaleza. Interrelacionar el trabajo interdisciplinario en equipo con el abordaje de los problemas del siglo XXI a partir de las artes, las ciencias sociales y la filosofía. Entonces, tenemos, esos eran los objetivos. En los contenidos tenemos, van a haber 5 unidades, ¿verdad? No, sí, 5 unidades. La unidad 1, la investigación, que consta de los métodos y técnicas de investigación. El objetivo específico de esta unidad es aplicar los conocimientos sobre teoría, técnicas y métodos de investigación a un problema relacionado con el tema de este seminario. Aquí es donde ustedes van a realizar la investigación, pero nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes sepan cómo se hace una investigación académica, ¿verdad? 1.1. Importancia y necesidad de la investigación académica, que es investigar, para qué investigar, cómo investigar, fuentes de investigación, temas de investigación, problemas de investigación. 1.2. Tipos de investigación, pasos de la investigación y plan de la investigación. Eso obviamente puede ser que ahora algunos entiendan, otros esto es mandarín, ¿verdad? Otros entenderán mandarín, pero todo eso lo vamos a explicar obviamente, ¿verdad? 1.3, estado de la cuestión, teoría, métodos y técnicas de investigación. Y 1.4, cómo hacer una presentación escrita de la investigación y cómo hacer una presentación oral de la investigación, ¿ok? Entonces, esto es los contenidos de la unidad 1, que es investigación. La unidad 2, a la artística, que en este caso es música, se llama, el título general es Música, Identidad y Otredad. O sea, vamos a investigar la música desde una determinada perspectiva, ¿verdad? No es que vamos a hacer el do, re, mi y a tocar el himno de la alegría en flauta, ¿verdad? No vamos a hacer ese tipo de cosas. vamos a pensar y a discutir un poco sobre la música, ¿verdad? Objetivo específico, comprender la música como una actividad simbólica humana que está íntimamente relacionada con la creación de los procesos identitarios, tanto a nivel individual
como colectivo, ¿verdad? Nuevamente, esto se va a hacer muchísimo más claro conforme desarrollamos el programa de música, ¿verdad? Son 4 unidades, pero bueno, no, aquí en realidad va a aparecer un elemento más, aquí no está, falta una, son 5 en realidad, pero no importa, yo se los explico. La primera clase que va a ser de hoy en una semana, que tiene un nombre, y el nombre es Preludio, Introducción a una mirada sociológica y semiótica de la música. Es una clase, ahí vienen unos textos que se utilizarán en la clase, en los cuales está basado, pero por las razones de los textos que pude encontrar y subirles a ustedes, yo coloqué al final un texto muy relacionado, que no es exactamente eso que está ahí, pero no importa. Yo lo que voy a hacer con esta unidad, con la clase la próxima semana, es una clase asincrónica, o sea que no va a ser por medio de Zoom. Tenemos que ponernos de acuerdo ahora, porque la próxima semana sí hay clase sincrónica de guía académica, ¿cierto? ¿Verdad? Pero no hay clase de música. La clase de música, como es asincrónica, yo la voy a habilitar probablemente desde el domingo en la noche, ¿verdad? Para que hasta ya el lunes aparezca, y ustedes pueden acceder a ella a cualquier hora en toda la semana. Y hay un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Como les dije, tal vez ustedes ahora no pueden acceder a eso, pero un poco me gustaría mostrar cómo más o menos está. Ustedes para mis clases tienen que entrar sí o sí así a mediación virtual y ver, ver qué es lo que hay en los elementos, o sea, qué es lo que aparece en la clase. Entonces, vamos a ver aquí si tengo mediación virtual. Sí, aquí, vamos a ver. Ok. Muchachos, digamos, perdón, Carlos, perdona, para quedarlo claro, ¿verdad? Por aquello de que la primera semana de la U para todos es todo un misterio, ¿verdad? Y es un poco confusa. Cuando hablamos de clases sincrónica y asincrónica, nos referimos a que la clase sincrónica es una clase en vivo, tal y como la estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Nos conectamos todos al mismo tiempo en un horario y estamos todos en vivo discutiendo, hablando, en el proceso educativo, ¿verdad? En general, de toda la dinámica. Cuando el profesor Carlos les señala a ustedes asincrónica, es que ustedes se tienen que conectar mediante mediación, meterse a la página de mediación a la hora virtual que el profesor ahorita les va a explicar, y ahí va a estar la información para que tengan la clase, pero no va a ser una clase en vivo en el horario específico de nuestro curso, ¿entienden? Esa es la diferencia entre clase sincrónica y asincrónica, por aquello de que estos dos conceptos desde hace un año los tuvimos que empezar a manejar mucho, ¿verdad? Pero si ustedes no lo comprendían y decían, ¿qué está hablando el profesor? No entiendo absolutamente nada. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Okay? Muchas gracias, Jorge. Sí, en el caso, bueno, en la semana 2, que todavía no está habilitada para ustedes, porque todavía los profesores están haciendo algunos cambios, pero esta es la visión de la edición, digamos, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí va a aparecer un rutrito que dice apreciación musical, va a aparecer ahí apreciación musical. Esta clase corresponde al día martes 13 de abril, es asincrónica, pero yo la voy a habilitar, como les digo, desde el principio de la semana, ¿verdad? Y consta de aquí vienen las explicaciones de qué trata el asunto. Consta de una videocharla, ustedes le hacen clic a esto y lo lleva a un link de YouTube, que es una videocharla que yo la doy, pero la prefiero poner así, porque yo pongo ejemplos y cosas y yo después edito y ustedes pueden, y también para después cuando veamos cosas propiamente que tenemos que escuchar, canciones y todo eso, es mejor que ustedes. El Zoom no siempre es la mejor herramienta para eso, ¿verdad? Porque se puede cortar, etcétera, etcétera. En cambio de eso, ustedes pueden acceder a esos materiales. Entonces, nuevamente viene una videocharla, viene una lectura complementaria, ¿verdad? Aquí viene una lectura complementaria de Simon Fries, hacia una estética de la música popular. Vienen en el caso de esta clase, y que aquí explica, yo les pido que tienen que participar en por lo menos 2 de los 3 foros que están habilitados para tal fin. Ahí hay un foro con un texto que hay que comentar, otro foro, si ustedes entran ahí, al foro, ahí viene el foro y ustedes pueden participar, ¿verdad? En el foro y dejar su comentario. Y eso es la clase, ¿verdad? La clase en el caso de la próxima semana es esa. A veces
A veces a veces van a haber más bien 2 videos, ¿verdad? O más de uno, porque tal vez les dejo que vean un video por fuera, porque yo no puedo meter por asuntos de derecho o lo que sea. Entonces yo doy una parte de la charla, después ustedes ven un video, después ven otra parte de la charla. Entonces ustedes se lo pueden recibir la información, digamos, como más cómodo les queden. Eso sí, siempre en todas mis clases hay una evaluación, ¿verdad? Yo no voy a tener, ahí en el programa ahora que vamos a ir leyendo, yo no voy a tener un examen parcial, sino que en todas las clases hay una pequeña evaluación y todos los cursos son un 20% de lo que es la nota final, ¿verdad? Un 20% de música, un 20% de historia, un 20% de filosofía, un 20% de comunicación y lenguaje y un 20% de la investigación. Entonces, como yo voy a tener 5 clases, yo simplemente soy salomónico y cada una va a haber una actividad evaluativa que va a valer 4%. Entonces ustedes tienen que participar en todas. Si no participaron en una, en el tiempo que está asignado, que normalmente va a haber una semana, a veces va a haber más, porque a veces una de las tareas esas va a ser probablemente más grande que otras, ¿verdad? Si no participan ahí, ese momento se corta y ya saben que perdieron el 4% del 20% que corresponde de música, ¿ok? Estamos aquí. Eso es la próxima semana. Entonces, la próxima semana es como digo yo, una introducción teórica a la temática. En la segunda semana, el título se llama Ciudades de Plástico. La búsqueda identitaria del inmigrante latino en la metrópoli norteamericana. Ahí hago un análisis, entre otras cosas, de Siembra, un álbum de 1978 de Rubén Blades, y Willy Colón, y algunas cosas más. Pero básicamente es una charla. Esta charla está dividida en 2. De hecho, esa clase va a valer por toda una tarde, ¿verdad? Porque está dividida en 2 partes. Y es una charla que dura como 2 horas, ¿verdad? Con las músicas y las cosas, y también va a tener su actividad para ser evaluada. El tercer tema va a ser sobre el hip hop, y me voy a centrar en un álbum, o sea, voy a hacer toda una introducción al hip hop y al movimiento, ¿verdad? Y me voy a centrar en un álbum de Kendrick Lamar que se llama To Pimp a Butterfly, que es un álbum maravilloso. Kendrick Lamar inclusive ha ganado premios que no son de la parte comercial, sino que son de la parte intelectual. Él en el 2000, ¿cuándo fue? 17, por ahí, ganó el Pulitzer de música, ¿verdad? Que no es cualquier premio, que no es el Pulitzer de música ganó Kendrick Lamar. Con el álbum que continúa a que es el posterior a To Pimp a Butterfly, que en realidad forman una trilogía de álbumes, ¿verdad? Que es súper, súper interesante. A nivel crítico y a nivel de análisis de la sociedad norteamericana, desde la visión ¿verdad? Del racismo institucionalizado que existe en esa sociedad al día de hoy. Le voy a dedicar otro segmento por cierto, voy a actualizar, porque este no es la última versión, creo que puse la que no era, porque yo son 5 partes. Le voy a dedicar otro segmento a lo que sería el punk rock, también, y también llegando a América Latina y al ska punk, ¿verdad? Voy a hacer un trabajo sobre eso. Y también va a haber, ustedes van a observar un musical costarricense sobre la tolerancia que se llama La Bandada, que fue producido aquí en la Universidad de Costa Rica. Y van a hacer un trabajo sobre eso también. También les aviso que como les digo, son 5 actividades que ustedes van a tener que trabajar conmigo, pero para los que tengan más de determinado porcentaje, después de 4, yo los voy a eximir del último trabajo, ¿verdad? Después, en mi clase les explico mejor cómo hacer eso. Y bueno, la tercera unidad es la de filosofía, entonces tal vez Gabriela la quiera leer. Y así descanso yo un poquito la lengua.
Claro que sí. No, nada más que hay unas dudas ahí, Carlos. Claro. Mari dice Sí. que uno tiene que completar la clase el mismo día o puede hacerlo desde Tienen, antes o tienen, después. pueden hacerlo desde antes, o sea, yo normalmente con las asincrónicas, ¿verdad? Que van a ser la gran mayoría, va a haber una que no va a ser asincrónica, la última. Y dice Ya, pues, Paula pero yo les voy a dar una semana por lo menos, a veces les voy a dar un poquito más. y dice Paula Perdona un toquecito, Villegas. Gaby, perdona un Ajá. toquecito. Es que porque las mías también son asincrónicas. En mi caso, yo espero que estén listas las 4 entre hoy y mañana. Ustedes pueden empezar a trabajar en las mías desde ahora y pueden hacer las actividades evaluativas desde ahora. Y si quieren descocarse durante estas 2 primeras semanas haciendo todo lo de comunicación, lo pueden hacer. Y me lo envían y me mandan las evaluaciones desde ahora, las pueden hacer desde ahora. En el caso de comunicación son grupales, entonces no lo van a poder hacer desde ahora hasta que tengamos establecidos los grupos de tesina, porque va a ser en los grupos de tesina, pero sí pueden hacer todo, recorrer, revisar todo el material e inclusive hacer las evaluaciones desde el puro principio. Ustedes lo miden su tiempo, digamos, en ese sentido. Perdona, eso era. ¿Listo? Paula Villegas, que pregunta sobre las clases asincrónicas, ¿se realizan en grupo o individual? En el caso mío, la gran mayoría va a Con ser permiso. individual. Sí. Adelante, Douglas. Siempre un toquecillo tarde, ando un toque como medio desorientado. Los 4 profes van a trabajar como diferente, en plan, como que no se va a seguir un seguimiento. Me explico, que digamos que en esta semana viene el profe Carlos y deja un trabajo y el profe Melvin va. Ya vamos a llegar al cronograma, entonces ya va a quedar claro. Ok, sí, porque cuando dijo eso, tenía como un toque. Sí, ya vamos a llegar al cronograma. Ok. Gracias. Bueno, ahorita retomamos lo de Paula. Respecto a la unidad de filosofía, que es la número 3, nosotros vamos a trabajar, yo voy progresivamente desde lo más general a lo más específico. Entonces, vamos a trabajar el pensamiento filosófico y las identidades entre 2 mundos. Cuando me refiero a 2 mundos, voy a situarme en América Latina y en Europa, porque también mucha de nuestra construcción filosófica e inclusive musical deriva de formaciones externas al contexto en el que nosotros nos creamos. El objetivo específico de la unidad es establecer una relación crítico-filosófica sobre la construcción de las identidades y esas identidades entendidas como centro, periferia en el mundo contemporáneo. Eventualmente vamos a poder entender como centro a Europa y como periferia a América Latina. En la primera parte vamos a trabajar un texto sobre los estudios generales y vamos a trabajar el nacimiento de la filosofía y de las humanidades. El texto de estudios generales es en relación al tema de las humanidades y sobre el nacimiento de la filosofía vamos a ver el paso del mito al logos. Luego vamos a trabajar un texto de Leopoldo Sea para ver si América Latina tiene un debate entre la filosofía y el pensamiento y cuál es la diferencia entre filosofar y pensar. En la unidad número 3 vamos a trabajar sobre la existencia del otro como problema y el humanismo, y en la última las identidades entre la colonialidad y la decolonialidad. Ahí vamos a trabajar con varios textos a partir de la unidad 3.2. Vamos a trabajar con varios textos que son mayoritariamente escritos por filósofos de América Latina y que ponen en evidencia esta discusión entre centro y periferia y cómo esta discusión también ha venido determinando las ideas a veces preconcebidas que internamente manejamos sobre el conocimiento, sobre la historia, sobre la música también. Entonces, en el caso de filosofía, la mayoría se trabajan con textos que son como capítulos de libros. Le cedo el espacio a Melvin para comunicación. Sí, dame un segundito para abrirlo porque eso era lo que estaba en la versión que está.
Verdad. Ok. Communication. Ok. Para comunicación y lenguaje, la gran guía, el gran eje es América, identidades y discursos artísticos. Partimos un poco de la idea, bueno, vemos el objetivo específico, dice analizar las prácticas artísticas latinoamericanas como formas culturales de expresión identitaria e interpretación ideológica de sus contextos sociohistóricos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el arte, y no solamente música, sino literatura, pintura, arquitectura, danza, etcétera, toda forma de arte, regularmente escuchamos que el arte es producto del genio de la persona. Entonces, claro, Miguel Ángel, aquel virtuoso, ¿verdad? O Mozart, o Cervantes, etcétera. Pero hay una premisa fundamental, digamos, de la cual partimos en el curso en general, y es algo que mencionaba Gabriel ahora, la idea de que el ser humano está inmiscuido, está vinculado, está imbricado, sería la palabra universitaria del día, está imbricado, está vinculado, entretejido en su contexto histórico. Entonces, lo que sucede en un contexto histórico, desde atentados políticos hasta luchas ideológicas, la extracción social, la formación educativa, luchas ideológicas entre grupos sociales, etcétera. Todo esta complejidad que es un contexto histórico, se infiltra en las personas. El ser humano, decía Aristóteles, es un animal político, es un ser, una entidad que está vinculada con su entorno, con su sociedad, y en ese sentido, el artista no es diferente de cualquier otra persona. El artista es también alguien que está ubicado en su contexto histórico y en sus prácticas artísticas, ya sea en la literatura, ya sea a la hora de pintar un cuadro, de hacer una obra musical, se representan, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, a veces inconscientemente, se representan las luchas, las tensiones sociales que existen en un contexto específico. Entonces, esa es como la segunda parte del objetivo, esta parte como interpretación ideológica de sus contextos históricos. El arte en general, y el arte latinoamericano también, es una interpretación ideológica de un contexto histórico, a veces consciente y a veces inconsciente. Pero también es esto que decía como formas culturales de expresión identitaria, esto de expresión de la identidad. Si hay algo que ha caracterizado a América Latina, es esta búsqueda por la identidad, que es ser qué es América Latina, qué es ser latinoamericano. Ser latinoamericano es ser europeo, qué tanto de europeos tenemos, somos indígenas, qué tanto de indígenas tenemos, somos, etcétera. Y eso solo los dos primeros básicos, porque en muchos espacios se tiende a ignorar, por ejemplo, el componente africano, que es fundamental desde el puro principio de la conquista de América. Los españoles comienzan a traer esclavos africanos. Entonces, el componente africano cultural es importantísimo en toda América. Entonces, ok, ¿qué somos? ¿Somos de componente africano? ¿Somos de componente indígena? ¿O somos una mezcla de los tres? ¿En qué porcentajes? Toda esta discusión que tiene que ver con ejercicios de poder, con discursos, etcétera, es parte de lo que ha fundado América Latina o articulado América Latina desde la llegada de los españoles hasta hoy en día. La premisa de la cual parto es una premisa, digamos, de estudios culturales, y es que antes de la llegada de los españoles, a ver, América Latina estaría compuesta por estos tres elementos fundamentalmente, aunque muchos más, pero por lo menos por estos tres elementos, el componente hispánico, el componente indígena y el componente africano. Y estos tres componentes antes del 12 de octubre de 1492 existían, pero por separado. No podemos hablar de la existencia de América, digamos, como un concepto cultural antes de esa fecha. Entonces, es un poco la premisa a partir de la cual partimos. A partir del 12 de octubre, del 2 de octubre de 1492, comienzan a darse una serie de mezclas,
de luchas, pugnas, violaciones o de monstruosidades, maravillas, extrañezas, etcétera, que van conformando esto que aún tratamos de definir y de tratar de entender qué es América Latina. Los 4 puntos fundamentales que va a seguir la unidad de comunicación y lenguaje. Primero es un punto teórico, digamos, donde vamos a plantearnos un poco esta reflexión sobre el papel del arte en la sociedad, cómo funciona, cómo se traduce lo ideológico que mencionábamos antes, cómo el artista hace su obra de arte, digamos, diciendo algo de su contexto histórico, a veces consciente, a veces inconscientemente. Entonces, esta primera unidad va en esa tónica. La segunda unidad es conquista y colonia, fundamentalmente, digamos, siglos XVI y XVII y XVIII, digamos, en América Latina. Es muy puntual en 2 recursos, básicamente, en 2 o 3 textos, uno del Renacimiento y uno del Barroco principalmente, y cómo esto, digamos, está vinculado con espacios específicos. Uno es en el Cusco del Perú, el Virreinato del Cusco, y otro es en el Virreinato de Nueva España, en México. El tercer punto es uno de los conceptos que considero fundamentales en la articulación o en la definición de lo latinoamericano, que es esta oposición entre la civilización y la barbarie, lo que se entiende por civilización y lo que se entiende por barbarie. ¿Qué es lo bárbaro? ¿Qué es lo civilizado? Todavía hoy escuchamos recurrentemente menospreciar lo bárbaro, como si fuera algo malo, ¿verdad? Cuando desde el principio, en el siglo XIX, lo que se entendía por barbarie era la naturaleza. La barbarie en América Latina es la naturaleza, es el campesino, es la selva, es la jungla, es el gaucho, es el etcétera, ¿verdad? Y las entidades de la Universidad de Costa Rica. Con el paso del tiempo, estas oposiciones, ¿verdad? Entre lo que es civilizado, lo que se percibe como civilizado y lo que se percibe como bárbaro, va a ir cambiando, va a ir matizándose, digamos. Pero es una oposición, digamos, que todavía hoy en día se escucha. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el 2007, cuando Oscar Arias estaba defendiendo el Tratado de Libre Comercio, recurría a este mismo discurso, diciendo que los bárbaros eran los que querían defender al campesinado, la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, eran gente que no era civilizada. La civilización implicaba, desde la perspectiva de Oscar Arias, domesticar la naturaleza, explotar la minería, etcétera, doblegar la naturaleza y desechar el campesinado. Por poner un ejemplo, el mismo discurso civilización-barbarie que empezó en el siglo XIX en América Latina tiene vigencia todavía hoy en pleno siglo XXI. Y el último punto, vanguardias y disidencias, la revaloración de América más allá de la mirada europea, es un poco justamente la superación que se da a lo interno de América Latina de esta oposición entre civilización y barbarie. Casi que la aceptación de que somos parte entre comillas civilizados y parte entre comillas bárbaros. Y lo que algunos consideran barbarie o para otros es civilización y para lo que unos es civilización, para otros es pura barbarie. Este juego de amalgamas, de tensiones y demás es un poco lo que iremos viendo en esta última unidad y cómo lo latinoamericano se revalora a sí mismo. Y eso sería más o menos el panorama, digamos, de comunicación y lenguaje. Don Jorge, lo dejo a usted entonces con historia. Claro que sí. Gracias, Melvin. Bien, muchachos, vean, en la parte de la unidad 5 que tiene que ver con las clases de historia, si se ubican ahí bien, bueno, se titula Formación de Identidades y Nacionalismos. El objetivo específico es analizar la formación de los estados contemporáneos, las identidades nacionales, los nacionalismos y sus consiguientes radicalismos políticos y fanatismos ideológicos en el siglo XX y XXI. ¿Qué significa este objetivo específico digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? En específico, digamos, como dice la palabra. Básicamente, bueno, los estados contemporáneos, estamos hablando de los países contemporáneos, de los actuales países, de los actuales estados nacionales, ¿verdad? Es decir, que los países en los que vivimos hoy en día no han existido siempre, sino que tienen aproximadamente 200 años, en la mayoría de los casos, en América. En Europa incluso hay países mucho más jóvenes, de 100 años, o hay países incluso que se han formado recientemente, en los últimos 20 años, ¿verdad? De manera tal que esto que llamamos países,
contemporáneos o estados nacionales modernos, es una forma de organización política de los ciudadanos de una región, ¿verdad? De las personas de una región en específico que, pues, de alguna manera tienen que administrarse, entonces tienen que organizarse, ¿verdad? Estos estados contemporáneos, en la mayoría de los casos, o diríamos que en casi todos los casos, son formados por las élites económicas y políticas que hoy en día, bueno, pues casi siempre se les ha llamado la burguesía, ¿verdad? Los grupos de poder político económico. Principalmente después de uno de la primera clase que vamos a ver es mucho relacionado a la Revolución Francesa y a las revoluciones liberales en Europa y en América, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues, se van formando identidades nacionales, ¿verdad? Estas élites burguesas, de alguna manera, estos grupos de poder van a enseñarnos a sentirnos bien y a sentirnos conformes y a sentirnos cómodos con el lugar donde vivimos. De manera tal que, por ejemplo, ustedes sabrán muy bien y saben, efectivamente, conocen y han visto que, por ejemplo, bueno, pues todos los países tienen toda una discursiva, toda una forma de control ideológico de alguna manera, en la que constantemente, en todo momento y a lo largo del día nos bombardean de noticias o de información que nos dice que nuestro país es el mejor posible, ¿verdad? O sea, que no hay otro país mejor en el que nos tocó vivir, que tuvimos mucha suerte de nacer en este país. Bueno, y eso es para ir formando identidad nacional y de alguna manera ir formando una idea de arraigo a nuestra tierra, ¿verdad? De arraigo a nuestro país. Sin embargo, no es tan inocente el asunto, ¿verdad? No es solamente es que queramos sentir algo positivo por Costa Rica, en nuestro caso, y sentirnos bien con Costa Rica, sino que, bueno, pues las clases dominantes, los que han gobernado durante 200 años este país, tienen mucho interés en que nosotros tengamos un gran orgullo por nuestro país y nos sintamos cómodos, a pesar de que nos vaya muy mal y nos arrastren por los suelos, ¿verdad? Más con la pandemia, a pesar de todo eso, al final de cuentas, igual nos sentimos conformes con el país en el que vivimos, ¿verdad? Una manera de conformismo político-social. Y bueno, de esas identidades nacionales muchas veces entonces ya empezamos a tener otros problemas que en el siglo XX fueron muy graves, que son los nacionalismos, a propósito del tema de las tolerancias y la intolerancia. Los nacionalismos, los fanatismos, los fundamentalismos políticos o religiosos. Y eso es lo que le vamos a dar énfasis en el curso de historia. Básicamente entonces tenemos esas 5 clases que ustedes pueden ver ahí y vamos a hacer un repaso de algunos de los más importantes casos de fundamentalismo político religioso o de fanatismos políticos religiosos durante estos 120 años. Principalmente vamos a partir de la Primera Guerra Mundial para entender, digamos, cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones de los nacionalismos, es decir, qué es lo positivo y qué es lo negativo del nacionalismo y el patriotismo, y de cómo los nacionalismos y los patriotismos nos pueden llevar efectivamente a niveles de violencia y de guerra jamás imaginados, ¿verdad? Partimos de un siglo XX que se comprende como el siglo más violento de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y bueno, pues va a ser bien interesante cuando vayamos haciendo ese recorrido. Entonces, bueno, las clases en específico van a ser, bueno, primero vamos a dar una clase como introducción a la historia del pensamiento humanista, que es como que ustedes sepan, bueno, ¿para qué estudiamos historia? ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué es relevante la historia? ¿Verdad? ¿Qué herramientas nos puede dar la historia para enfrentarnos al mundo, a un mundo tan violento y conflictivo como el que vivimos hoy en día? ¿Verdad? Porque muchas veces ustedes vienen traumados o vienen aburridos o vienen cansados o vienen hartos de las clases de historia en la escuela y en el colegio, muchas veces por pésimos profesores. Son clases muy aburridas, son clases muy, eh, digamos, sin sentido, ¿verdad? Muy descriptivas, todo se trata de nada más que ustedes les narren qué fue lo que pasó en el pasado, etcétera. Memorísticas, por ejemplo, también ustedes, a los que no les gusta las ciencias sociales en general, o el ámbito de las letras, a los que no les gusta leer, se les hace un infierno memorizarse fechas, ¿verdad? Entonces se les hace muy aburrido y bueno, tienen recuerdos de las clases como un momento en el cual se duermen y realmente se cansan mucho. Entonces, la idea es, bueno, retomar un poco algunas cosas básicas, ¿verdad? Generales de la historia como ciencia social, como disciplina social, académica, etcétera, y también un poco sobre el tema del sentido de la historia en la actualidad, en el mundo actual, desde la perspectiva del pensamiento humanista, ¿verdad? Cómo la historia nos debe dar y nos debería brindar herramientas para que seamos seres humanos mucho más conscientes, más sensibles de los problemas sociales, que seamos seres humanos
más conscientes de los problemas económicos que vivimos, de los problemas ambientales, de los conflictos políticos, de las tensiones sociales, ¿verdad? Y finalmente, pues, esto también no solo es, la historia no solo es un asunto del pasado, sino es un asunto es prospectivo, ¿verdad? Es decir, es ir construyendo un proyecto hacia futuro. Como decían por ahí los profesores recientemente, ¿verdad? Es decir, ¿qué deberíamos ser como sociedad? Nos dicen que nosotros somos una sociedad defensora y que practica los derechos humanos en Costa Rica. Es cierto que seremos realmente un país de derechos humanos, o deberíamos serlo, ¿verdad? También hay que pensar en eso, ¿verdad? En poner en tela de duda lo que nos dicen constantemente en televisión, poner en tela de duda lo que nos dicen los libros de la escuela y el colegio, muy nacionalistas, por cierto, ¿verdad? Que incentivan ese patriotismo. Poner en tela de duda lo que nos dicen los gobiernos cada vez que hablan y se hacen ellos sus campañas políticas, ahora que estamos en año electoral, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a un circo político electoral, posiblemente desde mi punto de vista, de los más oscuros y de los más nefastos de las últimas décadas, ¿verdad? Lo digo por el escenario en el que estamos, ¿verdad? Pandemia, crisis fiscal, recortes presupuestarios, no hay dinero, hay que endeudarse más con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de los políticos más angurrientos, ¿verdad? Y más nefastos que ha tenido este país se quieren lanzar de nuevo, se están lanzando de nuevo para volver a ser presidentes. Bueno, es un escenario muy complicado, pero que nos da mucho para analizar también, ¿verdad? Respecto a lo que somos como país y a lo que somos como región. Y después de esto, bueno, vamos a trabajar un tema de teoría marxista de la historia y pensamiento crítico, es decir, que este es un curso de historia, en el caso específico conmigo, vamos a tener clases de historia y lecturas de historia, donde vamos a interpretar los problemas sociales y los problemas y tensiones políticas del siglo XX y siglo XXI desde un enfoque marxista, es decir, desde la teoría del materialismo histórico que creó Karl Marx y Friedrich Engels. Por ahí ustedes a veces los veían en el colegio, y a veces los molestan o los asustan y les dicen que no lean ni a Friedrich Engels ni a Karl Marx porque van a terminar locos y ateos y comunistas y radicales y se van a ir a tirar piedras a la calle, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, nada. ¡Chancleta, chancleta! No tienen eso. En realidad es un enfoque teórico que incluso también muchas veces se puede utilizar en las tesinas de investigación, en los trabajos de investigación. Personalmente a mí me gusta mucho trabajar desde este enfoque teórico, pero hay otros enfoques teóricos también muy interesantes y muy buenos, muy analíticos, con los cuales podemos analizar la realidad, ¿verdad? Y yo parto de este porque es el que más he estudiado y el que más me llama la atención, el que más me apasiona, con el que más me identifico, pero también veremos otros enfoques teóricos para trabajar los diferentes temas y fenómenos sociales de la humanidad, ¿verdad? Qué sé yo, a mí me encanta, por ejemplo, Michel Foucault, ¿verdad? Y va por otro lado. La teoría Foucaultiana tiene cosas de marxismo, pero va por otras áreas también, es cosas muy interesantes. Podemos utilizar el funcionalismo de Emil Durkheim, podemos utilizar el positivismo de Leopoldo von Ranke, ¿verdad? Para analizar temas de historia. Y bueno, hay una gran cantidad de teorías para estudiar temas. Pero bueno, de estos vamos a tener una clasecita específicamente de ello y del pensamiento crítico en general. Después otra clase sobre modernidad política y formación de estados nacionales, lo que les decía, explicarles un poco, digamos, cómo se forman los estados nacionales después de las revoluciones liberales en Europa y la Revolución Francesa, pensamiento de los ilustrados, que ustedes estudiaron en el colegio, se supone. Y después de ello vamos a trabajar unas clases sobre estudio de casos de los nacionalismos y fundamentalismos en el siglo XX. Principalmente vamos a trabajar el caso de los fascismos en Italia, en el fascismo en Alemania con el nazismo y el fascismo también que hubo en España, también por ahí menos conocido, pero también en Portugal, en Grecia, hubo gobiernos fascistas y después caeremos a los nacionalismos y fascismos en América Latina con las dictaduras militares durante la Guerra Fría, para finalmente, después de 1990, caer en la última etapa, estos últimos 30 años, con nuevos fenómenos de nacionalismos y neofascismos en el siglo XXI, tanto en América Latina como en Europa. Evidentemente, estas clases y este curso, en el caso de historia, es muy occidental, ¿verdad? Vamos a trabajar como Europa Central principalmente, o algunos ejemplos de Europa y algunos ejemplos de América, pero también podemos hacer alusión constantemente a otros escenarios y a otros espacios geopolíticos de África, Medio Oriente, que también son muy interesantes, o el fenómeno de la política y el fanatismo religioso o político en Asia, ¿verdad? De manera tal que
todas estas cuestiones están interconectadas de alguna manera también y nos dan discusiones muy enriquecedoras en general, discusiones muy interesantes. Espero aprovechen mucho y que les sirva a ustedes muchísimo para generarse un criterio sobre el mundo en el que viven, ¿verdad? Y sobre el pasado del cual venimos. Entonces, bueno, en historia básicamente iremos trabajando esto y yo les voy a ir subiendo los materiales y les voy a ir indicando semana a semana las clases y los trabajos que hay que ir haciendo, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ya estamos con los contenidos, creo que ya los 4 profesores Si quieres, seguimos con la metodología. presentamos. Ajá, Yo puedo dale, retomarlo un momentito y dale, después Carlos, claro. procedo. Punto 4, metodología. El carácter cogestivo de los seminarios participativos implica que el estudiantado participe activamente en el curso. Eso es lo que significa cogestivo, ¿verdad? O sea, que el conocimiento lo cogestamos entre nosotros, que somos los docentes facilitadores, no necesariamente el profesor que dice cómo se hace todo, ¿verdad? Pero es más bien esta relación de carácter cogestivo de conocimiento, y lo hacemos a partir de lecturas, ejercicios, etcétera, ¿verdad? Y en la investigación, en el abordaje crítico y en el análisis constante de las temáticas propuestas. Esto hay que añadirle, por supuesto, que nosotros vamos a tener videos, que vamos a escuchar músicas, y que va a haber determinados tipos de ejercicios que ustedes van a hacer. Yo ya les expliqué que para la próxima clase lo que es un foro, otro profesor les va a poner un trabajo, otros van a hacer una tarea, después yo haré un pequeño quiz, etcétera, etcétera, ¿verdad? El requisito elemental para las clases es la lectura previa de los textos. Esto aplica sobre todo para las otras clases. Los textos míos son también, hay textos, pero también hay texto musical, ¿verdad? Por supuesto. Que es parte de lo que tiene que ser escuchado, y de ser posible, mediante un trabajo individual, la profundización del tema y búsqueda de complementos académicos. Esto permitirá al estudiantado incorporar una perspectiva interdisciplinaria y crítica a la... ¿Sabe que no puedo? A ver si lo puedo mover. Ahora sí. Quitar esto de acá. A la construcción del conocimiento y a partir del abordaje de las materias del seminario. El enfoque del trabajo estará orientado hacia la metodología participativa, la cual abarcará la investigación interdisciplinaria. Ustedes van a tener que hacer, la investigación que ustedes van a hacer es un tema que atañe a las temáticas del curso, ¿verdad? Entonces va a tener que ver con esto que hemos hablado los profesores y con el eje temático de arte y música, ¿verdad? Y por lo tanto será interdisciplinaria. Y el principio de integración con el fin de promover la participación y educación democrática. En el desarrollo del curso se utilizará diferentes estrategias metodológicas, lecciones magistrales, ¿verdad? Como una clase Zoom o como un video con una clase magistral, análisis y discusión de lecturas, películas o videos, sumados al trabajo de investigación final, ¿verdad? Gracias a la modalidad participativa y a la transdisciplinaridad, o sea, lo transdisciplinario, varias disciplinas, atraviesa varias disciplinas, de contenidos y facilitadores, el estudiantado debe formar parte activa del proceso de aprendizaje, así como enfrentar críticamente la temática por investigar. Entonces recuerden, este es un curso que es un poco, o sea, son 4 cursos, ya dijimos, son 4 cursos más el quinto elemento de la investigación, ¿verdad? Entonces, y tiene que darle pelota a todas las partes, ¿verdad? A todos los cursos para tener una buena nota, ¿verdad? Por eso es que el compañero que preguntó que si vamos a tener metodologías diferentes y eso, sí, bueno, son temáticas diferentes y los profesores las abordamos un poquito diferente, ¿verdad? Pero va a ser esta mezcla de clases presenciales, que estará todo claramente dicho y puesto en el programa, y en mediación virtual. Mediación virtual siempre va a decir cuándo la clase es asincrónica y cuándo la clase es sincrónica, o sea, cuándo ustedes tienen que estar ahí 10 minutos antes para ingresar al Zoom, o cuando tienen pueden ingresar en otro momento para realizar el módulo que está ahí puesto. ¿Okay? Las actividades que se llevan a cabo para el abordaje de los contenidos sean atinentes a los temas en cuestión. Además, dado que la actividad artística incluye elementos de apreciación musical, es requisito la asistencia a las actividades fuera de clase que se indicarán oportunamente. Bueno,
Yo ya les puse una actividad fuera de clase, pero en realidad va a ser adentro de la computadora, ¿verdad? Que es el musical de la bandada, que eso va a contar como esa actividad, que fue una obra que si se estuviera presentando, de hecho es de lo último que presentó el Decanato de Artes, ¿verdad? Como una actividad transdisciplinaria, sería ese tipo de cosas las que queríamos saber. En la Universidad de Costa Rica normalmente hay conciertos de música casi que todos los días en la Escuela de Artes Musicales, ¿verdad? De todo tipo de conciertos, de música clásica, de música antigua, barroca o medieval, a veces hay de música salsa, a veces hay de jazz, a veces hay de rock, ¿verdad? Hay una actividad muy, muy fuerte de música. La orquesta, la Universidad de Costa Rica tiene 3 orquestas: la orquesta de estudiantes, la orquesta profesional y una orquesta que se forma con estudiantes de otras materias, que se llama la Orquesta de Humanidades, ¿verdad? 3 orquestas sinfónicas, hay varios coros, hay toda una serie de actividades artísticas de muy alta calidad y algunas en las que ustedes pueden participar también. Mucho de eso está detenido en este momento, obviamente por razones lógicas, ¿verdad? Pero la Universidad de Costa Rica es también un espacio artístico en el país muy, muy importante. Hay también, por supuesto, teatro, danza y actividades de cine, etcétera, etcétera. Okay. Quiero seguir leyendo. Bueno, los puntos que vamos a tener son explicaciones y orientaciones teóricas y prácticas, lecturas, análisis y discusiones de textos teóricos, metodológicos y corpus literario, proyección de películas, cortometrajes, documentales y cineforos. Eso habrá de alguna manera, de una forma virtual, ¿verdad? Apreciación y discusión de producciones artísticas, eso también, por supuesto, de una forma virtual. Audiciones y apreciación y discusión de producciones musicales, por supuesto. Investigación dirigida y desarrollo de planes de investigación, ¿verdad? Ustedes van a tener varias clases sobre técnicas de investigación y después van a poner eso en práctica en una investigación con la temática del eje temático del curso. Apoyo a través de redes sociales. Bueno, aquí estamos. Actividades especiales, conferencias dinámicas sobre la creación musical en el campo, etcétera, ¿verdad? Actividades creativas y lúdicas. Nos vamos a poner a hacer ese tipo de actividades también y tutorías generales y grupales, ¿verdad? Todo esto lo vamos a tener que jugar por los medios que tenemos ahora virtuales. Las tutorías están sujetas a cambios según se desarrolle el abordaje del tema previsto en las sesiones de contenidos. Se realizarán de 2 maneras, por equipo y para toda la clase. Al principio las cosas generales serán para toda la clase y después, cuando estén los grupos formados, a ustedes se les asignará un profesor guía, ¿verdad? Para los grupos, y ese profesor se encargará de guiar la investigación de cada uno de los grupos. En el caso de las primeras caracteres grupales de actividad, no eximen los miembros del equipo de la obligatoriedad de asistencia a totalidad del periodo de la lección, ¿verdad? Alguien había preguntado, Gabriela, sobre la asistencia antes de que vos entraras. ¿Querés decir algo al respecto? ¿Sobre la asistencia en qué, perdón? De que si era obligatorio. La asistencia en clases. Sí. Yo recomiendo, reglamentariamente no está establecido como obligatorio. Esto es importante tenerlo presente. Sin embargo, es responsabilidad de cada estudiante estar en las clases, sobre todo en las clases que son sincrónicas. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Cada persona tiene sus formas y sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada persona tiene sus formas y sus procesos de tomar notas, y no es lo mismo, por ejemplo, la forma en la que aprende Carlos o en la que Carlos toma notas a las que tomo yo. Eventualmente, por ejemplo, hay personas que faltan a las clases y le dicen a algún compañero, mire, páseme las anotaciones o páseme la clase. Y el compañero ahorita en esta modalidad virtual con mucho gusto se lo pasa, pero a veces lo que escribe un compañero no necesariamente es lo que dijo el profesor, o depende cómo el compañero lo comprendió. Los procesos cognitivos de cada persona son distintos. Las formas inclusive en las que ustedes cuando se enfrentan a una pregunta de examen y dicen, por aquí es la respuesta, son distintos. Hay personas que tienen formas de aprendizaje, por ejemplo, y que son muy auditivas.
Otros son muy kinestésicos, aprenden haciendo. Otros son muy visuales, aprenden viendo o a través de esquemas, por ejemplo. Entonces, nosotros no somos policías. Nadie puede estar encima de nadie. El punto es que es un comportamiento responsable asistir a las clases que son sincrónicas. Si por A o por B alguna persona no asiste, como ya yo dije, por lo menos en el caso de filosofía, quedarán los audios y ahí estará la clase en PDF. Pero no es lo mismo la forma de comprensión y la forma de asunción del aprendizaje. Y eso a veces ustedes mismos lo pueden ver, por ejemplo, cuando se hacen trabajos en grupo, porque acá los trabajos van a ser en grupo. Entonces pueden haber 3 personas que asistieron a la clase y otras 4 que no. Y esas 4 pueden decir, bueno, nosotros hacemos aquí y hacemos allá. Pero resulta que a la hora de conjuntar todo el conocimiento y de responder el trabajo que corresponda, no tienen todas las claves necesarias y a veces, lamentablemente, los trabajos se recargan en las personas que sí asisten y que sí tomaron la nota y que sí estuvieron en la clase y preguntaron las dudas. Aquí es un asunto netamente de responsabilidad. Lo más recomendable es asistir a todas las clases que son sincrónicas y llevar el orden de todas las clases que son asincrónicas, porque pueden haber personas que yo realmente no sé cuánto han matriculado, pero me invento personas que hayan matriculado, además de humanidades, 3 cursos más o 4 o 5 cursos más. Y resulta que por tener una preocupación con las otras materias, no le dieron la debida atención al curso de seminario participativo y estamos hablando de que un seminario participativo son 5 materias. Entonces, si se deja todo para el final o algunas personas dicen, no importa, yo no asisto a la clase, después escucho la grabación, es doble trabajo. Yo lo veo en esta lógica. Es más fácil asistir a la clase, tomar las notas que correspondan y ya ustedes estuvieron, en lugar de sacar luego un tiempo extra para nuevamente escuchar la grabación y tener dudas, pero ya en ese momento no tienen al o la docente para resolverlas. Esto también es una decisión de vida. Cada quien emplea el tiempo como corresponde, pero si ustedes no quieren que al final la experiencia educativa en la universidad sea frustrante, es mejor siempre asistir, es mejor llevar todo en orden, porque si no, la frustración viene cuando se deja todo para el final y no se llevó con orden y con responsabilidad. El asunto de estar en la universidad es un asunto muy ligado a la disciplina y sobre todo en el asunto virtual. Lo virtual no es lo mismo que lo presencial y definitivamente, si no se tiene orden, disciplina, tiempos para leer, tiempos para estudiar y tiempos para asistir a las clases, entonces al final puede pasar como le ha pasado a algunos estudiantes que pueden perder todas las materias. Y no es por falta de capacidad ni por falta de inteligencia. Lo que hace la diferencia es la responsabilidad, el orden, la disciplina y la voluntad. Perfecto. Básicamente. Okay. Entonces, el horario del curso es de 1 p.m. a 4:50 p.m. los martes y los viernes, ¿verdad? Siempre habrá un receso de alrededor de 20 minutos, por ahí de las 2:30 o 3 p.m., ¿verdad? Obviamente habrá clases que son asincrónicas, esas están puestas en el cronograma donde corresponden, ¿verdad? Cuando la clase es asincrónica y hay 2 clases y una clase es asincrónica y la otra no, empezamos siempre a la 1, ¿de acuerdo? Para no enredarnos con eso de que a veces va a haber una clase a las 3:30 y otra siempre. Por ejemplo, el próximo martes
la clase de música es asincrónica, ¿de acuerdo? Y va a estar habilitada, ya yo les dije, desde el lunes. Quizás domingo en la noche, y va a estar una semana puesta hasta el lunes siguiente, ¿verdad? Pero la clase de guía académica es sincrónica. Entonces tendríamos la clase de guía académica a la 1, ¿verdad? Y terminamos a las 2:30 y listo. Ustedes tienen que hacer su responsabilidad con la clase de ampliación. Tal vez ya la hicieron el día anterior, tal vez la hacen miércoles o tal vez la aprovechan esas 2 horas que quedan de esa tarde, que por sí para eso las tienen, y hacen escuchan la clase de asincrónica de música y hacen el trabajito que hay que hacer para eso. Entonces, eso lo revisan en el cronograma, pero estará puesto también en mediación virtual, ¿verdad? ¿Qué corresponde? Es más, ya está puesto todas las clases que corresponden y ahí dirá cuándo es asincrónico y cuándo no lo es, ¿verdad? Acuérdense que hay una pequeña diferencia, y ya Melvin lo dijo, las clases de él estarán habilitadas por todo el semestre, entonces pueden meterse a hacerlas cuando quieran. Las clases mías van a tener una duración específica y si no las cumplen dentro de esa duración, ya perdieron el puntaje, ¿de acuerdo? Ok. Evaluación. Por ser esta precisamente una opción metodológica participativa, la evaluación es permanente. En todas las secciones podrá haber actividades evaluativas y cualquier actividad podrá ser considerada para su evaluación. Todas las actividades evaluativas serán avisadas con una semana de antelación. La evaluación comprende 2 grandes apartados, la teoría y la investigación, distribuida de la siguiente manera. ¿Ok? Cada docente evaluará un 20% en pruebas cortas, informes, etcétera. Eso quiere decir que eso es un 80% por las diferentes clases, ¿verdad? En el caso de música, ya lo dije. O sea, todas las clases son evaluadas, ¿verdad? Cada clase son 5 clases, 5 trabajos, 4% cada uno, ¿verdad? Comunicación y lenguaje son 4 clases y 4 trabajos, o sea, 4 módulos y 4 trabajos que valen 5% cada uno, para un total de 20. En el caso de filosofía de pensamiento, son 4 trabajos, pero de 2,5% y 2 exámenes, ¿verdad? Cada uno de 5. Correcto, y Entonces, son 7 clases conmigo. 7 clases. Creo que solo hay una, me parece. Igual yo voy a revisar, que cae en la semana de la desconexión, que es la primera semana de junio, me parece. En el caso de esa clase, yo les indico un trabajo a realizar. Claro. O alguna película a ver. Sí, perdona Gaby, ahora que lo mencionan, es una cosa importante que por iniciativa de las asociaciones de estudiantes del año pasado, se inició, es lo que se llama la Semana del Apagón Tecnológico, que es una semana de apagón tecnológico, que no habrá sesiones sincrónicas, o sea, ustedes pueden seguir trabajando en sus casas y demás, leyendo, estudiando, etcétera, pero que no vamos a tener sesiones en vivo ni nada por el estilo. Es una especie de, digamos, de descanso, digamos, del trajín tecnológico. Sí. Ustedes pueden seguir leyendo en el parque, en el patio de la casa o en el parque de enfrente o algo por el estilo, ¿verdad? Pero eso para desconectarnos un poco, porque sí es necesario ese proceso de relajación, de descanso. No es un descanso extremo, como unas vacaciones, pero sí es un descanso, pues, de la tensión tecnológica. Entonces, de eso se trata esta semana de apagón tecnológico de la que hablaba Gaby ahora. Sí. Y bueno, y para aclarar un poquitito, cuando ven aquí que uno tiene 5 trabajos y 5 clases, otro tiene 7, etcétera, eso es porque digamos, las clases mías, en algunos casos, son clases dobles, ¿verdad? Y que abarcarían todo. Entonces, por ejemplo, la próxima clase del martes mío es una clase de que hubiera ocupado normalmente 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, pero la clase que sigue después mía, que es en 3 o 4 semanas, 3 semanas me parece, esa clase es una clase que hubiera ocupado, si lo hubiéramos hecho presencialmente, hubiera ocupado toda la tarde,
porque tenemos que escuchar música, tenemos que comentarla, tenemos que ver una parte teórica para poder analizarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso imagínense que nos hubiéramos agarrado toda la tarde para eso. Esta clase va a estar sincrónica, ¿verdad? Entonces, ese día que ocurre eso, que las clases sincrónicas mías, que ocupan toda la tarde, que son la sesión 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Esas clases son valen por toda la tarde. Entonces ese día no hay, del todo no hay presencialidad, no hay Zoom. Carlos, perdona un segundito. Sí. Que veo que hay unas dudas de unos chamacos ahí en el chat. Enseñarles un segundo el cronograma para que vean cómo Sí, es que el cronograma ya vamos a llegar al cronograma, es lo que está ahí. Ven, ¿No ven? exacto, así. Eso es, así viene el desglose totalmente de las clases. Ya vamos a llegar ahí, tengan un poquito de paciencia. Sí, ok, historia de la cultura, tenemos informes de 2 películas, 5% cada uno, ¿verdad? Y 10% de un examen final. Entonces, ustedes tienen 2 trabajos importantes con Jorge y un examen final de 10%, ¿verdad? Entonces, para que sepan que, que cada profesor tiene una manera un poquito diferente de evaluar, pero todos suman 20%, ¿verdad? Y que ustedes deben ir cuidando de esos puntos. Además, está el trabajo de investigación que se hace en grupos, ¿verdad? Ya había preguntado por ahí, ya yo contestaba, pero son grupos de 6 o 7 personas. Eso va a depender también de cuántos alumnos tengamos al final, ¿verdad? Porque todavía falta gente que entra por de otra manera, por inclusión, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando sepamos ya la totalidad de los estudiantes, ya podemos darle el número exacto de estudiantes por grupo, pero por ahora pueden, si hacen grupos de 6 o 7, muy probablemente esos grupos quedarían, funcionan, ¿verdad? La investigación vale 20% y está dividida en un proceso del avance de la investigación, un 5%, el trabajo semanal que es evaluado por el profesor guía, ¿verdad? O tutor de cada uno de sus grupos. El informe escrito final de la investigación, que es un 5%, y la exposición oral de la investigación, que es un 5%. Esto van a tener que hacer ustedes un trabajo, una exposición de ella, que tendrá que ser por los recursos virtuales, obviamente, ¿verdad? Para un total del 100% de la nota. ¿Alguna duda sobre eso? No. Todo bien. Perfecto. Sigamos adelante. Un segundito. Ok, ahí viendo el reglamento que hay que entregar, comentar, analizar el programa del curso. Eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Incluye la... Sí, Leonardo. Carlos, es que Leonardo Montón le dice eso. Sí, listo, Leonardo. Sí, ya no. Leonardo, ¿ibas a decir algo? Ya no. Okay. ¿Aló? Ahí está. Sí. Que todas las semanas van a hacer clases con los 3, entonces, básicamente. No, ya vamos al cronograma. Okay. No necesariamente. Siempre vamos a estar los 3 aquí presentes, de alguna manera, eso sí, ¿verdad? 4. O sea, siempre que haya Zoom, vamos a estar los 4, sí, perdón, los 4. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Ok, incluye las normas de evaluación, que ya las discutimos un poco, que es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Cuando las normas de evaluación de un curso incluyen pruebas cortas, quizzes, llamadas orales, pues, que por su naturaleza no pueden ser anunciadas al estudiante, el profesor está obligado a especificar esta situación al entregar el programa. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ahí ya creo que ya leí eso, ¿verdad? Y si no, pues recuerden que en cualquier momento podemos hacer un quiz también, ¿verdad? Los criterios para evaluar la investigación están estipulados en las normas para el desarrollo de la guía académica vigentes para el curso integrado de humanidades, ¿ok? Bueno, y ahora que dije que en cualquier momento puede haber un quiz, es una razón para estar presente en las clases que son presenciales, ¿verdad? Que requieren, que son sincrónicas, para que no pierdan esos puntos. Ok. Criterios de evaluación. ¿Qué hora es? Estamos con... Voy a leer en una carrerita. El cronograma tal vez podemos arrancar con eso. Bueno, no sé si hace falta leerlo, pero voy a leer los criterios de evaluación.
El modelo de evaluación que caracteriza a los seminarios participativos es el de evaluación continua, que consiste en ponderar todas las actividades del curso, tanto en relación con el seguimiento de cada disciplina como en la capacidad de síntesis e integración disciplinar que cada estudiante deberá lograr sobre la temática del curso. Para eso que generamos estas actividades cada profesor, ¿verdad? Y evaluamos de manera que ya dijimos. Para efectos de aplicación y calificación de todas las pruebas del curso, seguirán los lineamientos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil vigente de la Universidad de Costa Rica. En los casos en que, de acuerdo con el reglamento, corresponda a reposición de evaluaciones, se llevarán a cabo si se acatan las disposiciones establecidas en el artículo 24 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil. Entonces, ustedes saben, este reglamento genera también un contrato en base al cual ustedes pueden exigir ciertas cosas y nosotros también, ¿verdad? Tenemos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Para que ustedes deben conocer bien cómo funciona este reglamento, no solamente por este curso, sino por todos los cursos de la universidad. De conformidad con los objetivos del curso, se evaluarán las capacidades que cada estudiante haya desarrollado con el manejo de información, capacidad de síntesis, propuestas de análisis, reflexión sobre la temática del contexto social y expresiones creativas sobre los diversos puntos de vista involucrados en la temática del curso. Todo ello deberá medir tanto el dominio disciplinar como el manejo interdisciplinario que cada estudiante debe desarrollar con el curso. Los criterios específicos para evaluar en cada una de las actividades académicas calificadas sean informados con anticipación al estudiantado por el equipo docente. En eso hemos estado. Si hay alguna duda, no duden en levantar la mano. Sobre la asistencia. Dado los requerimientos metodológicos y por dinámica de un curso tipo seminario, la participación es fundamental. Todas las actividades pueden estar sujetas a evaluación y en todas las sesiones se pueden realizar evaluaciones. En ese sentido, para reponer una evaluación perdida por ausencia, dicha falta debe estar debidamente justificada y con las pruebas documentales correspondientes. Si ustedes tuvieron un pequeño percance un día, no pudieron presentarse, ese día la profesora de filosofía y pensamiento hizo una pequeña evaluación y ustedes no estaban presentes, pero tienen la justificación, ustedes presentan esa justificación y eso está de acuerdo al régimen estudiantil y se vale, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que tiene que estar eso claro. Trabajo de investigación. Tiene como requisito fundamental la participación activa de los integrantes de los equipos en la elaboración de un plan de investigación, el cual comprende varias actividades como las que se detallan. Exposición del avance del plan de investigación. Esto va a quedar más claro después de la próxima clase y de las clases sobre investigación que van a empezar ahora después de la primera parte. No, creo que todavía no, hasta el viernes, ¿verdad, Gabriela? Creo. Sí, hasta el viernes. Exposición del plan de investigación con el fin de supervisar en el plenario los trabajos de cada equipo. Este avance incluirá el tema debidamente limitado, justificación, problema y objetivos y un avance en la revisión bibliográfica. Ténganlo ahí guardadito, esto es importante. El final del semestre se presentará el trabajo escrito del plan de investigación en el que se detallan todas las partes. Ver anexo al programa, viene un anexo en este programa donde explica eso claramente. Si quieren, se los muestro aquí para que vean que ahí está. Al final. A ver qué pasa. Se me puso como torpe esto. Vamos a ver. No viene acá, el anexo, está en mediación virtual. En mediación virtual. Sí, es que esta no es la última versión, por eso acá aparece una cosa. Ok. El objetivo es el de llevar el control detallado de la participación y el involucramiento de los estudiantes del equipo en la elaboración del plan. Él o la coordinadora llevará una bitácora de trabajo durante el semestre, que es lo que permitirá dar seguimiento a la participación de los estudiantes en las actividades extra clase, con miras a una distribución de la calificación del rubro de investigación, la actividad de avance, trabajo escrito y presentación oral, y la bitácora de trabajo se entrega semana a semana al docente y tutor, y su calificación forma parte de la nota del proceso de investigación. Nuevamente, esto está aquí en el programa, todo será explicado mucho mejor el próximo viernes. El trabajo escrito será después expuesto frente al seminario. Esta es la presentación oral del plan de investigación, que obviamente va a ser por medio Zoom y por medio de un PowerPoint o algo que ustedes elaboran bien bonito, ¿verdad? Ok, el reglamento de orden y disciplina, leo la nota, especifica que existen faltas leves, graves y muy graves en relación con la conducta de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El plagio, entre otras formas de fraudes, está contemplado como falta muy grave.
y se sanciona con suspensión de sus condiciones de estudiante regular no menor de 6 meses de calendario hasta por 6 años calendario. ¿Por qué es importante leer esto? Porque plagio es que ustedes agarren un par de párrafos de un artículo que ustedes encuentran en internet, hagan copy-paste, lo metan en su trabajo de investigación y no digan de dónde viene. Eso ya es plagio, ¿verdad? Y vean que es una falta muy grave. Claro, nosotros no queremos sancionarlos a ustedes con 6 años, ¿verdad? De calendario, pero vayan acostumbrándose a que el trabajo hay que presentarlo como debe ser, ¿verdad? Obviamente uno puede hacer referencia a obras, o sea, a textos, de eso se trata, una investigación académica, pero siempre hay que decir de dónde viene el material y siempre hay que ser o sea, es parte de la forma en que una investigación se presenta, explicar todo lo que ya se hizo antes y quién lo dijo, ¿verdad? Para poder saber cuál es el aporte individual de ese trabajo en específico. Y eso quedará todavía mucho más claro en las próximas clases. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo, Melvin? No, todo bien. Ok. Carlos, yo sí. Ya pasamos al cronograma. Estamos en el programa. Ok, perfecto. Vean, para los que tenían dudas, aquí había preguntado Anthony sobre, entonces, si en algunas ocasiones va a variar el tiempo de la sesión, ¿correcto? Por ejemplo, Anthony, si usted mira el viernes 16 de abril, tenemos la primera clase de filosofía. En ese día, las primeras 2 horas van a estar conmigo. Siempre que ustedes vean filosofía, por lo general la clase está de 1 a 3, van a estar siempre conmigo en vivo y en directo. Pero, por ejemplo, después en la segunda hora dice investigación, plan de trabajo. Ya aparece entonces, cuando ustedes ven investigación, van a haber clases en las que nosotros estamos juntos en investigación, como la del próximo viernes y la del martes 13 de abril. Pero ya habrán otras, por ejemplo, en las que dice, si ustedes miran el viernes 23 de abril, dice historia en la primera hora de 1 a 3 y luego de 3 a 5 investigación. Puede ser que en esa clase de investigación ya no necesariamente estemos los 4 profesores, sino que ya tengamos los grupos conformados. Y al tener los grupos conformados en esa hora de investigación, entonces, o en esas 2 horas de investigación, cada tutor se reúne con sus 3 grupos. O, por ejemplo, yo le asigno mis grupos, uno 1 hora, otro otra hora y el otro 1 hora por fuera. Entonces, cuando se hace esa sesión de investigación, a partir del momento en el que estén ya los grupos conformados, van a estar reunidos solo con los profesores tutores, no directamente en clase de la materia, sino en curso de investigación, para ir viendo cómo se conforma. Y también ese día puede ser que, por ejemplo, la reunión con un grupo dure 45 minutos, con otro grupo dure 30 minutos y con otro grupo otros 30. Eso sí va a variar. Entonces, si ustedes ven así como está ordenado el cronograma, ahí dice A y B. Por lo general, A es las 2 primeras horas de 1 a 3 y B de 3 a 5. Anteriormente el profesor Carlos había leído que había una parte donde decía lo del receso. Eso está también anotado sobre todo porque en las clases de filosofía yo suelo terminar a las 2:30. Entonces, depende de cómo vayamos a trabajar, ahí yo les explico, pero en general terminamos a las 2:30. Por ejemplo, si ustedes ven el viernes 7 de mayo, ahí dice comunicación. Recuerden que las clases del profesor Melvin, él ha señalado que son asincrónicas, pero vean que él puso ahí sesión para evacuar dudas y preguntas. Y luego a las 3 hay taller de investigación. ¿Esto qué significa? Que pasan con cada tutor, porque ya tendríamos los grupos conformados. Eduardo tenía también otra duda. Yo la vi aquí arriba. Ya se me perdió. Eduardo, yo me acuerdo que usted puso una duda.
Creo que se llama Eduardo. Sí, Eduardo Retana. Les dice, ¿van a haber clases sincrónicas que tengan un trabajo asignado? Correcto. Hay clases sincrónicas que tienen un trabajo asignado. Por eso la importancia de estar ahí presentes. Porque en la clase sincrónica, por lo menos en el caso de filosofía, se lee y explica el trabajo directamente y se resuelven las dudas directamente. Otra cosa que quiero añadir es que en el cronograma, como lo ven aquí, ya está todo puesto, todas las, inclusive cuando la entrega de notas, el examen de ampliación, etcétera, etcétera, cuando tienen que entregar los trabajos de investigación, cuándo son la presentación, aquí ven, la idea es que van a haber 12 grupos y vamos a tener varias sesiones para que expongan los trabajos escritos, etcétera, ¿verdad? Pero también, y se los recomiendo, estén entrando y revisando al principio de cada semana qué es lo que hay de mediación virtual, porque ahí va a estar bien claro qué va a ser sincrónico y qué no, ¿verdad? Como les digo, el profesor Merlin ya va a poner todas las ¿cómo se llama? Asincrónicas de él, van a estar puestas desde ya. La mía para la semana que viene ya estará puesta desde el principio. Entonces vaya fijándose, entonces ahí se dan cuenta que, por ejemplo, la próxima semana tenemos una clase de música y una clase de investigación. Ese día sí nos vamos a ver a la 1, porque la clase de investigación será a la 1, ¿verdad? Pero la clase de música es asincrónica. Los demás días que tienen música, pues va a estar solo música, entonces es una tarde que es completamente asincrónica. Creo que ahora que mencionaste lo del receso, creo que es hora que hagamos un pequeño receso para que nos tomemos un cafecito, Correcto. ¿verdad? O algo, y volvemos a comentar lo que hace falta. Y las presentaciones. Las presentaciones, correcto. Bueno. Okay. Si quieren, pueden quedarse en el mismo enlace. Sí, quédense aquí. Nos vemos a las 3. Yo tengo un cuarto para las 3. Sí. A las 3 y 5. A las 3 y 5. A las 3 y 5. Pero 5, perfecto. Carlos, ¿podrías parar la grabación para que no se Claro que sí. haga el asunto tan largo? Sí, sí.